En esta oportunidad hablaremos de la presencia testimonial de las mujeres en la iglesia del siglo I al siglo V. El papel fundamental fue como diaconisas, como mártires y como madres del desierto. El papel como diaconisas será asistiendo en los sacramentos y apoyando a los más vulnerables. En la actualidad se habla nuevamente de tomar el papel de diaconisas. Referencias de la palabra diaconisa únicamente se encuentran específicamente en Timoteo 3:11, donde habla de la palabra, y en Romanos 16:1. Y en Filipenses 4:2-3 y en Timoteo 5:9-10, donde se refieren a las mujeres, pero no específicamente la palabra. De todas maneras, no se han puesto de acuerdo en las interpretaciones. En el siglo III existen documentos, también en el siglo IV, en alguna constitución apostólica, y en el concilio de Nicea y en el de Calcedonia también se hablan de las diaconisas, aunque en todos los casos el papel no es igual al diácono masculino. Es básicamente lo que habíamos hablado de asistencia. En tiempos actuales, en el año 76, el Papa Pablo VI en una instrucción habló de la historia de las diaconisas. También en el 2002 se habló del diaconado, pero nuevamente refiriéndolo a que en la antigüedad existió de forma diferente a los diáconos. En cuanto a las mujeres mártires, podemos mencionar a Perpetua de Felicidad entre algunas. Perpetua era, digamos, la patrona y Felicidad la esclava y ofrecieron la vida, pero fueron mujeres valientes que ofrecieron por creer, por ser cristianas, por tener fe. Aquí pongo algunos ejemplos. En el siglo I habíamos hablado de Santa Perpetua y Santa Felicidad. En el siglo II está Santa Cecilia y Santa Agüeda de Catania. También tenemos presencia de mártires en el siglo IV, en el siglo V, y como habíamos hablado, donde aparecen un poquito más es en el siglo III, que está Santa Lucía, Santa Inés de Rona, Santa Eulalia y Santa Blandina. El último punto son las madres del desierto, que buscaban esa unión mística con Dios. Realmente no me gusta esa palabra mística, pero sí era a través de un ascetismo radical, una vida de contemplación y oración. Yo quería referirme al monacato, cómo empezó. Básicamente eran 4 espacios concéntricos, que era la polis, la ciudad, el agro, la zona agrícola, la joró, la zona forestal, y el éramus, la naturaleza inhabitada, y es precisamente ahí donde se hacían los retiros, donde se retiraban. Habían 3 tipos de monacato, eran los anacoretas, que era la soledad total, los cenobitas, que eran en comunidades, y los semicenobitas, que eran mixto. El desierto, ¿por qué era el desierto? Porque el desierto tenía mucho significado en la época antigua. Aquí también presento una pequeña lista de las madres del desierto, también conocidas como amadías o amas, que básicamente existieron en el siglo IV y siglo V, en paralelo o a la par de los padres del desierto. Un poco para reflexionar, el papel de la mujer en el sentido, por ejemplo, las diaconisas se ha reducido grandemente. Actualmente el Papa ya dijo que no, pero todavía está como que en veremos. Y realmente la pregunta es esa, ¿cómo la iglesia contemporánea puede restaurar ese liderazgo que tuvieron las primeras comunidades? Para concluir, las mujeres fueron figuras claves en los siglos iniciales del cristianismo, principalmente como diaconisas, mártires y las madres del desierto. Aquí presento algunas fuentes de consulta. En realidad hay bastante donde buscar el tema.